familias, porque son verdaderas escuelas del mañana, son espacios de libertad, son centros de humanidad. Y reservemos un lugar destacado en ellas para la oración personal y comunitaria. Recemos para que las familias, gracias a una vida de oración y a una vida de amor, se vuelvan cada vez más laboratorios de humanización. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana y 2 minutos, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos está escuchando a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua en podcast y también en los aplicativos de los teléfonos celulares. Rosa María, muy buenos días, empezamos el último mes del año. Así es, empezamos el Adviento que comenzó ayer. Ayer empezó el Adviento. Tiempo de espera. Y vaya, qué tiempo de espera, qué manera de empezar el Adviento. Bueno, es inevitable compartir con ustedes toda la información que tengo sobre el caso de Hugo Coya. Tal vez ustedes no conozcan mucho al periodista Hugo Coya, pero todos los que hemos trabajado en televisión lo conocemos muy bien. Y lo conocemos por sus méritos y por su excelente trabajo. En mi caso, por ejemplo, yo los 7 años que trabajé en América Televisión los trabajé con él. Él ya estaba cuando llegué y se fue unos meses después, justamente porque es una persona de muchos principios, una persona de valores muy claros. Y cuando la familia Miro Quesada decidió echar a la directora del programa, del canal, que era Laura Puertas, Hugo Coya renunció inmediatamente. Con otros periodistas más, con Josefina Townsend, con Raúl Tola, con varios que decidieron irse porque ya a mí me habían votado, a Pati Montero la habían votado también, y Hugo fue de los que se paró y se fue. Yo no puedo trabajar en un canal de televisión donde los propietarios votan a los periodistas por hacer su trabajo bien. Ese es Hugo Coya. Lo conocemos perfectamente también, los que trabajamos en medios, por sus méritos en la investigación periodística. Tiene muchos libros publicados de investigaciones muy complejas. Tal vez una de las más famosas fue Estación Final, el destino final de todos los peruanos en los campos de concentración en la Alemania nazi. Tiene un libro, Polvo en el Viento, que es toda la historia del Vaticano, contada por el propio Vaticano desde la cárcel. O sea, en muchos campos Hugo ha destacado. Pero lo que tenía él, digamos, como perfil para director de IRTP, que es el Instituto de Radio y Televisión del Perú, que tiene a su cargo lo que ustedes conocen como Canal 7, TV Perú y Radio Nacional, es que era una persona que podía garantizar neutralidad. Y de verdad, si ustedes han visto la protesta en redes sociales, es unánime. Es decir,
desde los periódicos más anti-vizcarristas, como Expreso, hasta el editorial del Comercio de hoy, ¿no? O sea, Hugo Coya ha hecho lo que para muchos es imposible, es lograr la unidad del periodismo. Ustedes tienen a Pedro Salinas y a Luciano Reboredo protestando igual. Así es. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que efectivamente era la persona adecuada para un puesto muy, muy complejo. Y que además logró en su primera gestión, porque ha tenido dos desde el 2016, logró mejorar sustancialmente la producción de Canal 7. Nosotros tenemos prendido normalmente acá Canal 7 o Canal N mientras estamos al aire. ¿Por qué? Porque Canal 7 tiene noticieros que no tienen morbo. Los noticieros de señal abierta todos tienen una cantidad impresionante de morbo, ¿no? Atropellan a una persona y pasan 17 veces el atropello en cámara lenta, ¿no? Esas cosas no te las pasa el Canal 7. Te pasan noticias de interés general y cubre política, cosa que los noticieros de la mañana prácticamente no hacen. Entonces, para nosotros era una fuente de información importantísimo el noticiero y nos preocupa, ¿no? Y nos preocupa porque vamos ahora a analizar las razones de la destitución. Y no solamente eso, sino que también en la parte cultural, los noticieros en quechua y en aymara y los proyectos para sacar noticieros en otras lenguas peruanas fueron muy celebrados. Miren, en el Perú, quechua como lengua materna tienen más de 2 millones de personas. Y monolingüe es un millón de personas que no tenían ningún medio de comunicación que los atienda. Y Canal 7 cubre, anoche lo dijo Hugo Coya, el 92% del territorio nacional. Llega donde otros medios no llegan. Y hay Eso es pequeñas una poblaciones sí. en el Perú donde lo único que llega es TV Perú. Lo único. No llega a otra cosa. Entonces, que te hablen en tu idioma, que te den un noticiero en tu lengua, es algo muy importante. Imagínense ustedes que no pudieran ver ninguna noticia en la lengua en la que ustedes hablan. Les parecería rarísimo, ¿no es cierto? Bueno, esa es la situación de minorías excluidas en el Perú y para eso estaba el canal de todos los peruanos, el canal del Estado. Y ahora vamos a ir a eso en un ratito. Pero no solamente eso, sino que había sacado programas muy galardonados. O sea, hay una cantidad de premios que ha recibido Canal 7 en el Perú y en el extranjero que normalmente el canal del Estado no recibía porque la programación era muy mala. Entonces, El último bastión, la otra novela que a mí me gustaba, esta histórica, que está, no se llama Nosotros ni Nuestra Tierra, pero se llama Nuestra Historia, Nuestra Historia. Tu causa es mi causa, que es un programa de cocina que ha sido requete premiado. O sea, tú te quedas pensando, ya, y todas estas producciones, además de un canal con programación infantil, y con dibujos animados hechos íntegramente para niños. Y esto empezó en el 2011, hay que decirlo, en la gestión de Humala. Un cambio, una vuelta completa en el Canal 7 para que el canal no sea un canal de propaganda del gobierno. Porque, a ver, el Canal 7, los medios de comunicación del Estado son del Estado y por tanto de la nación, no del gobierno. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que a veces no entienden los políticos. Claro, los políticos. No, el peruano es para mí. Y claro, el peruano publica unas portadas sobonazas, pues las pueden ver, si las logran ver, sobonazas, porque el director del programa pues quiere ser sobón pues con el presidente. Y ya está. Pero Hugo Coya pues no es un sobón. Ese es su pecado. Y les cuento la historia completa. Hugo Coya fue presidente de RTP desde que entró Kuczynski hasta que indultan a Alberto Fujimori. Y él renuncia. Justo los días previos a la visita del Papa que estaba preparando. Así es, y renunció. ¿Por qué? Porque lo que sabía es que lo que venía era una presión brutal del Ejecutivo para que desde el canal del Estado se defienda al indulto. Y para él era inaceptable, porque era ilegal, como efectivamente lo era. Y renunció. Y cuando Vizcarra llega de nuevo al poder, lo vuelven a llamar. ¿Y quién reemplaza? ¿Quién reemplaza a Hugo Coya? Eduardo Guzmán. ¿A quién han nombrado ahí en reemplazo de nuevo? A Eduardo Guzmán. Explíquenme ustedes eso. Si sacaron a Eduardo Guzmán por Hugo Coya, ¿por qué lo vuelven a poner? Además, Eduardo Guzmán, ustedes recordarán que tenía cierta afición pues al morbo, ¿no?
a traer a Laura Bozzo, ese tipo de contenidos, ¿no? Viene la señal abierta, igual que Hugo, pero tiene una afición pues al morbo que no cabía en RTP, pues no es un canal que hace plata, es un canal que más bien le cuesta al Estado. ¿Para qué? Para llevar ciertos valores nacionales, cierta difusión cultural que el Perú necesita llevar. Y en algunos casos, entretenimiento cultural de primer nivel, para gente que no tiene otro acceso que no sea ese. Hay gente que me dice, nadie ve el noticiero de Canal 7. Yo sí lo veo, porque en las mañanas les digo, yo hago una barrida en todos los canales y normalmente nos quedamos en ese, porque tiene noticia política. Muy aséptica, si ustedes quieren, sin opinión, pero así corresponde hacerlo, porque es un canal neutral. Bueno, ¿qué pasó? Antes de ir al chisme, primero, dense cuenta, como decía ayer la lectura de San Pablo, para iniciar el Adviento, dense cuenta del momento en que estamos viviendo, pues. ¿En qué momento estamos? Electoral. Electoral. Pero un momento electoral muy especial. La Constitución lo llama el interregno parlamentario. No hay Congreso. No hay Congreso. Por lo tanto, los abusos del Ejecutivo no tienen en este momento control. Porque nadie puede censurar al ministro Petrosi porque no hay Congreso. Hasta marzo no se le puede censurar. Estamos en diciembre. Entonces, esta carta blanca que tienen por esta circunstancia especial, se les ha otorgado para que se constituya un nuevo Congreso, pero no para que abusen del poder en el interregno. Que tenga mucho cuidado el presidente de la República y su ministro de estar abusando del poder, porque ahora va a venir un concandidato y todos los candidatos que vengan les vamos a preguntar si van a censurar, que si ganan las elecciones van a censurar o no al señor Petrosi, que es lo primero que corresponde hacer, porque esto es un abuso del poder. Si hubiera Congreso, probablemente el señor Petrosi no se hubiera atrevido a hacer lo que ha hecho, porque lo estarían llamando hoy día para una interpelación y probablemente para una censura. No se hubiera atrevido, estaría ahorita circulando la moción de interpelación. Reitero, el apoyo que ha obtenido Hugo Coya no ha obtenido nadie. Unánime, porque efectivamente ha dotado a ese canal de una característica básica, que es el pluralismo. Si a mí no me gusta la señora Milagros Salazar, probablemente yo cambio de canal. Pero la señora Milagros Salazar, como congresista de la República, representa una corriente, es una vocera de su bancada, y podía ser entrevistada. No le gusta al señor Petrosi y sus ex compañeros de bancada, porque era su bancada. Problema del señor Petrosi, pero no todos los peruanos. Pero no hay Congreso, pues, entonces no se le puede censurar. Esa es la gravedad. No se han dado cuenta del momento en que estamos viviendo. El momento en que estamos viviendo es muy complejo. Entonces, el señor Petrosi, y ahora sí el chisme. Esta es información que tengo porque la conozco desde los primeros momentos. Llama el viernes al señor Hugo Coya, con resolución firmada para viajar esta semana a Londres para sostener como presidente del IRTP una serie de acuerdos con la BBC de Londres beneficiosos para el Estado peruano. El viaje costaba al Estado peruano 0, por si acaso, cero costo. Muy bien, todo conseguido por invitación al presidente del IRTP, no al señor Hugo Coya. El señor Petrosi lo llama a su despacho y le dice que el presidente ha sido envenenado por 2 mujeres. Siempre las mujeres aparecen ahí, ¿no? Que serían, de acuerdo a la información que tengo, Mónica Moreno, la jefa de comunicaciones de prensa de Palacio de Gobierno, y Milagros Morales, la secretaria general. Y que ambas lo habían envenenado porque además el presidente no estaba de acuerdo con la cobertura. Previamente, el señor Petrosi había llamado por teléfono al señor Coya a quejarse de que no le daban cobertura a sus actividades. O sea, un acto de vanidad. No me sorprende, sabiendo el personaje, un acto de vanidad. Y el señor Coya le tuvo que explicar que todos los ministros eran iguales y que, bueno, que había una programación, pues, unas cuantas... las horas del día tienen ciertas limitaciones, ¿no? Y que todos los ministros eran iguales. Que no era
que por estar adscrito el IRTP al Ministerio de Cultura no significaba que era el canal del señor Petrosi. Quería un trato preferencial. Quería un trato preferencial. Se le explicó que no cabía un trato preferencial, que todos los poderes del Estado son iguales y que todos los ministros son iguales, etcétera, etcétera, lo cual cualquier persona con un mínimo de cultura sabría. Paréntesis, el señor Petrosi ya tiene antecedentes, ¿ah? Ha votado a la jefa de la Biblioteca Nacional, a Emma Maranelli, por absolutamente nada. En teoría, según los trabajadores, porque no quería pagar un bono que era ilegal, que el MEF le prohibía pagar. O sea, la han atacado por una ilegalidad. Y ahí sí se aguantó unos cuantos días y después la votó. Y les digo, María Emma Manarelli tiene ciertamente un mejor currículum que el ministro, ¿eh? Ministra podría ser ella. O sea, tiene maestría, doctorado, todos los títulos que el señor ministro no tiene. Y dicho sea de paso, Hugo Coya es uno de los pocos periodistas en el Perú que tiene una maestría en comunicaciones, hecha en Brasil, con muchos méritos académicos también. Bastantes más que otros. Pero en fin, regresemos al viernes. Y con estos antecedentes, la queja había sido porque el día, eso lo contaba Hugo Coya anoche también, el día en que el Tribunal Constitucional da lectura a su sentencia, Canal 7 tenía una cámara en la puerta del penal, como todos los medios. Así es. Pero ellos tenían la posibilidad de transmitir en vivo, ¿ok? Entonces, han transmitido en vivo la lectura de la sentencia y obviamente han ponchado a Mark Vito, porque es la noticia. Tú tienes que estar donde está la noticia. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Ya? Y obviamente entraba al penal Miki Torres, obviamente el reportero audaz, como debe ser, se le acerca, le pone el micro, le saca la declaración. Lo que pretendía el señor Petrosi es que eso no se transmitiera. O sea, que usted, yo y todo el Perú no nos enteráramos de eso. ¿Y cuál era la importancia de eso? Que el único medio que estaba ahí eran ellos. Y sacaron su primicia. Con toda razón. Pero con toda razón. Sacaron su primicia con toda razón. Como debe ser. Como se hace en el buen periodismo. Ah, no, le dijo. Todo está transmitido en vivo desde el penal. Esta gente es antidemocrática, es de lo peor, le decía Petrosi. Enloquecido ahí. Pero le decía, oye, pero es noticia. Mira, ¿eres tú o yo? Al presidente ya lo envenenaron contra ti. Me traes tu renuncia, pero pon que estás muy cansado, pues. Entonces Hugo Coya le dijo, mira, yo no estoy cansado. Yo me estoy yendo de viaje. Yo no voy a renunciar. Cuando yo regrese de este viaje al que tú me has mandado, conversamos. Ese fue el único acuerdo. Se retiró. Muy bien. Se retiró. Y el domingo aparece la resolución en el peruano. Domingo, con el señor Coya ya en Europa. Había asistido anoche, me parece, a una presentación en Madrid de su libro. Porque escribe, pues, el señor. Parece que eso es pecado en este gobierno. Los secretos de Elvira, que es otra novela importante que tiene. Entonces, en este contexto, el señor ministro sale a los medios y dice, no, nadie tiene que sorprenderse, todo ya está consensuado, debidamente coordinado con el señor Coya. O sea, no son más mentirosos que bestia, ¿no? Porque no tienen ensayo general. Pero las costuras se les ven por todos lados, una manga de mentirosos. Yo llamé a una fuente en Palacio el viernes que me negó todo, ¿ah? No, han usado los nombres. Que Petrosi había usado el nombre de estas dos mujeres que lo habían envenenado. Jamás. Ninguna injerencia, eso no va a pasar. Pero tú sabes que son puestos de confianza, ¿no? Y bueno, siempre el ministro puede tomar una decisión. ¡Qué mangue mentirosos, por Dios! ¿Qué es lo que hay acá? Bien clarito. La desesperación del gobierno de Vizcarra por controlar Canal 7. Es una vergüenza en medio de una campaña electoral. El único canal que ha firmado el pacto ético electoral es Canal 7. Ningún canal de señal abierta ha firmado eso. El único. En medio de una campaña electoral. ¿Para qué? Para que los elegidos del gobierno sean los que pasen por sus pantallas en campaña.
Cuando ya ningún candidato puede poner publicidad en radio y en televisión porque está prohibido por ley, por la Constitución además. ¿De qué estamos hablando acá? ¿De los favoritos, de los escogidos? Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza, es un abuso de poder y habla pésimo del presidente de la República, porque la resolución suprema no la firma Petrosi, solito, la firma el presidente de la República. No es la primera vez que la demagogia lo gana, eso hay que decirlo. Después de que se puso a expulsar venezolanos en el aeropuerto, ¿no es cierto? Yo no he olvidado el incidente, ¿no? Y esto además en la semana en la cual no nos quiere dar una explicación sobre su cercanía a Villanueva, al que han metido preso la semana pasada. Ahí, en la misma semana, votan a Hugo Coya. Y no nos van a explicar nada, acuérdense de mí. Pero cuando se instale el nuevo Congreso, también se van a acordar de mí porque no nos vamos a olvidar. Vamos a la pausa, está Gino Costa con nosotros, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Muy bien, estamos con Gino Costa acá y tenemos muchos temas que tratar. Obviamente vamos a hablar también de Hugo Coya, pero primero vamos a lo urgente y desesperado. Gino Costa está litigando actualmente en el Jurado Nacional de Elecciones, ya en la última instancia, para ver si le permiten postular o no. Y queríamos saber si ya hay algún resultado. Buenos días, Rosa María. Abel. Encantado de estar acá, gracias por la invitación. Mira, el viernes se vio en el Jurado Nacional de Elecciones la apelación que ha hecho el Partido Morado por dos razones. Uno, porque el Jurado Electoral Especial juzgó que todos los invitados por Lima del Partido Morado, que somos 9, habríamos sido incorporados a la lista en fecha posterior a la fecha en que se cierra lo que se llama la democracia interna, que es el proceso por el cual el partido nombra a sus militantes, escoge a sus militantes en la lista. Entonces el partido lo que ha dicho es que ese plazo no se aplica para los invitados porque la naturaleza de la institución de invitados es muy distinta de la naturaleza de no, y además, la selección la de los lógica, candidatos. si uno lee la ley, es que primero llenas los sitios que quieres en democracia interna y al faltarte gente o al necesitar, al ver ese resultado, lo cual es lógico, dices, bueno, necesito otras caras que jalen, que me den pluralidad, y ahí designas, porque es más que designas. Eso es lo lógico. Pero previamente el partido ha determinado dónde es que irían los invitados cuya identidad puede conocer o no en ese momento. Exacto. En efecto, el Partido Morado conocía esa identidad. Entonces, ¿qué pasa? El plazo de la democracia interna vence el 6 de noviembre y el plazo de inscripción el 18. Entonces, nosotros entramos a la lista entre el 6 y el 18. Y según el Jurado Electoral Especial, debimos entrar el 6. Antes del 6. Eso es trampa, entonces, pues. Lo interesante es que hay una consulta que hace el Jurado Electoral Especial de Chiclayo sobre este tema el 20 de noviembre al Jurado Nacional de Elecciones. El jurado dice, oye, está bien que entren entre el 6 y el 18. O sea, ya sobre este tema el jurado se pronunció. Entonces, no debería haber problema. El otro cuestionamiento es a mí y a Alberto como alterno, como suplente, y a mí como titular. En realidad Alberto no tendría por qué estar, porque Alberto el día que se disuelve el Congreso desaparece. Se agarra sus cosas y se va. No le han pagado un sol, su equipo
Desapareció. Se todo disolvió eso. ese mismo día. Claro. O sea que él no ha sido para nada congresista. O miembro de la comisión permanente. Pero bueno, nos han metido a los dos. Y lo que ha pedido el jurado electoral especial es que en vía de subsanación presentemos la licencia. Entonces nosotros... Ahora, pregunta, yo tengo cubiertas pues que 5 o 6 elecciones parlamentarias, jamás he visto que un parlamentario tenga que pedir licencia para postular. Y eso no dice la ley tampoco. Por eso es que nosotros no presentamos licencia y cuando nos han Así es. presentado, nos han preguntado posteriormente, hemos dicho, oye, no sabíamos que teníamos que Además, presentar fíjense licencia. ustedes el Y hemos disparate. averiguado y el presidente, reiterado a lo largo de los últimos 20 años, es que el jurado se ha pronunciado en el sentido de que los congresistas que son candidatos no necesitan. Además, miren, en el presentar contexto de una licencia. reelección, miren esto. Imagínense ustedes que son de un partido minoritario y quieren postular a la reelección y el partido mayoritario los odia. No les da licencia, pues. ¿Y no pueden postular? Claro. Es un disparate. Es un disparate. Es absurdo. O sea, yo no puedo postular si no me da licencia el Congreso. ¡Ajá! Entonces no postulas, pues, porque no te vamos a dar licencia. Somos mayoría. Entonces, la mayoría controlaría toda la reelección, lo cual es absurdo. Porque una licencia implica pedir un permiso, ¿no? Implica pedir un permiso. Ahora, nosotros, como te digo, hemos subsanado. Ya, claro, sí vi. Digamos, declaró inadmisible y dice, subsanen, presenten la, No, la y además, licencia. vi... Entonces hemos presentado la licencia diciendo, no coincidimos con el criterio, Claro. y al Pero- mismo tiempo hemos apelado al Jurado Nacional de Elecciones para que se pronuncie sobre si necesitamos o no licencia. Así Entonces, ese pronunciamiento está pendiente. O sea, se ha presentado igual, pero no se necesita. Ok, entonces, ¿usted cree que sí va a poder postular? Yo creo que sí. ¿Con el número? Número 7. 7. Y Alberto es el número 6 y 7. Todos los invitados estamos entre el 6 y el 10. Ya, muy bien. Superado este problema, que además espero se supere para todos los demás, porque claro. El jurado electoral especial parece que quería darle trabajo al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O sea, vamos a hacer que chambeen los de arriba. Porque no puede ser que de 22 listas, ¿no es cierto?, encuentren que solo la del FREPAP no tenía problemas. Exactamente. Es absurdo, ¿eh? Pero bueno, esa fue la situación y esperamos que se vayan resolviendo los problemas. En la medida en que puedan ser resueltos. O sea, habrá algunos que no se puedan resolver. Ahora, bueno, empecemos por la crisis del día. ¿Qué le pasó a Vizcarra? Al presidente Vizcarra. Y el señor Petrosi es compañero suyo, circunstancial, ¿no? De bancada. Bueno, pero hemos compartido Han bancada y compartido por eso, bancada. ¿Qué pasó? obviamente lamento lo que está ocurriendo y lo que le está ocurriendo a él. Lo primero que te tendría que decir es que yo no encuentro razón para solicitar en este momento la renuncia de Hugo Coya. Es decir, esta es una primera cosa que el ministro tendría que explicar. No, dice que está todo coordinado. Porque hay un gran consenso multipartidario y transversal a las distintas ideologías que tenemos aquí en el país sobre la buena gestión que viene haciendo Coya al frente de Radio Nacional y Canal 7 y Radio La Crónica. De manera que yo no veo razón para que en este momento se le pida su renuncia cuando falta pues año y medio para terminar el gobierno. Viene haciendo una buena gestión que requiere, como bien sabemos, continuidad. Claro. ¿Para qué interrumpirla en este momento? De manera tengo que decir con todo respeto que no coincido pues con esa decisión y no la entiendo. Y por eso creo que sería bueno que pudiera aclararlo. Y segundo, claro, lo que ha dicho, yo no he escuchado el reportaje anoche, porque tenía una reunión familiar, me he perdido esto, imagínate. Claro. Teniendo que venir hoy día contigo, y yo nunca me pierdo los programas de los domingos, y Claro. ahora... Pero bueno, he leído el periódico hoy día. Claro. Y Los me he hechos informado. son bien claros. ¿Ah? Pero, digamos, el testimonio de Coya da cuenta de que él había sido presionado. No, además ya está en Europa, ya se fue. Entonces me han dado diciendo, yo no puedo seguir representando en una reunión con la BBC al IRTP. Además, eso es lo que dice Petrosi de Boca, ¿no? Yo ya lo autoricé a que viaje, pero ¿cómo voy a representar? Entonces, ¿por qué no esperó que terminara el viaje? Exactamente, ¿cuál es Un el viaje importante, invitado Claro, por la BBC. pero sí, que no le costaba un centavo al Estado peruano, ni el viaje. ¿Eh? ¿Cuál era el apuro de sacarlo el domingo? ¿Cuál era el apuro? Eso es lo que nos queda a todos, o sea, la desesperación. Más por último, esperas que termine el proceso electoral. Claro.
tú tienes que dar ciertas garantías de neutralidad. Ciertas, yo no digo que le puedan creer sus adversarios, en fin, a Vizcarra, pero ciertas, ¿no? Algunas. Claro, porque el momento, como tú lo has dicho, es un momento delicado para que se ponga en cuestión la interferencia del Poder Ejecutivo sobre el manejo de la línea editorial del canal del Estado y de Radio Nacional. De Radio Nacional, ¿no? Se manejan los dos. Que además, digamos, ha sido una continuidad los últimos años de no interferir. Así es. Esto es una prerrogativa del director, a pesar de que no está escrito además, en piedra, debería estarlo. Dicho yo le conté al público antes de que llegara que cuando Kuczynski indulta a Alberto Fujimori, muchos funcionarios renuncian, ¿no es cierto? O a su bancada, como el caso de usted, o a RTP. Y Hugo Coya renunció a... Claro, porque dijo, yo no puedo defender esto desde el canal del Estado, es indefendible. Y renunció. ¿Y a quién pusieron? A Eduardo Guzmán. A quien vuelven a poner ahora. A quien vuelven a poner ahora. Y cuando llega Vizcarra, sacan a Eduardo Guzmán, que había tenido como gran mérito de su gestión poner a Laura Bozzo en pantalla. Entonces sacan a Eduardo Guzmán y ponen de nuevo a Hugo Coya, que garantizaba la neutralidad que se quería. Y ahora lo sacan. ¿Y a quién ponen? A Eduardo Guzmán. O sea, hay que estar loco para hacer una cosa así. Es un suicidio el presidente. Sobre todo, como tú has dicho, en un momento políticamente delicado, porque el Congreso ha sido disuelto y estamos en medio de las elecciones. O sea, ¿qué necesidad había de tomar esta decisión yo sé que usted en este momento? No es muy católico, ¿no? Pero estamos en Adviento, ¿no? Y la lectura de San Pablo, ayer es una lectura muy famosa, ¿no? Que arranca con: dense cuenta del momento en que vivimos. Y es una gran frase de San Pablo que se usa para muchas cosas, ¿no? Y justo coincidió ayer. Y yo la leí y decía, esto lo han debido leer antes de sacar la resolución. San Pablo ya lo dijo, dense cuenta. ¿No se dan cuenta de en qué momento estamos? Además de la fragilidad del presidente. Porque el presidente ha sido apoyado en muchas medidas que ha tomado, entre ellas la disolución del Congreso, por la medida, no porque haya un apoyo a su persona. Eso es una cosa que a veces no se entiende desde la política. El público a veces sí tiene empatía con el personaje y puede enamorarse del político, pero eso ya casi no sucede, ¿eh? La gente quiere medidas. Tan es así que rápidamente los niveles de popularidad empiezan a caer. Suben y bajan. Suben en la medida, bajan después de la medida. El respaldo es a decisiones de naturaleza política asociadas a la lucha contra la corrupción, precisamente. Exactamente. Y el público se lo está diciendo claramente al presidente. Vamos a apoyar las medidas. No te vamos a apoyar a ti, a las medidas. Y esta es una pésima medida que además es absurda porque se mete con... A ver, no te peleas pues con todos los periodistas del Perú, ¿no? Y Hugo Coya tiene para el presidente una ventaja que nadie le va a dar. Tiene unanimidad. O sea, su expulsión ha sido rechazada unánimemente. Como yo decía en la mañana, cuando Luciano Reboredo de, ¿cómo se llama? La Abeja Republicana y Pedro Salinas coinciden, preocúpate pues. Claro. ¿Ya? Esto es lo que ha pasado. Y los dos han salido. Tiene un abrazo, hermano, qué horrible lo que te han hecho. Más destituido por periódico. Qué pocos modales, ¿no? Pero en fin. Además, ¿cuál es la necesidad de deshacerse de la urgencia? De un director que está haciendo bien las cosas. La desesperación. ¿Cuál es la urgencia? Ninguna. ¿Y pues. cuál es la necesidad del presidente de hacer algo así? Tampoco es que tú digas el canal del Estado. Ataca al presidente. Tampoco lo han atacado. No, un manejo correcto, claro, independiente como corresponde. Entonces, le voy a tener que pedir algo. Sí. Cuando usted sea congresista, si es que el pueblo lo elige, ¿usted censuraría al señor Petrosi? Lo llamaríamos para dar las explicaciones. Yo espero que las de ahora, ¿no? Ya, por lo menos una interpelación. Yo estoy diciendo, conozco además, es mi amigo, hemos compartido bancada, claro. Lamento lo que está ocurriendo y lamento también la situación en la que está, pero creo que él necesita dar aclaraciones prontas y si no las da, debería convincentes. Debería renunciar, ¿no? Como alguien me puso ayer, tocate y fuga, dado que le gustan las áreas. O sea, si él me pediría mi opinión. Claro, viene y dice, hermano, ¿qué me aconsejas? Salvo que él tenga una
aclaración, ¿no es cierto?, que hacer y tenga una línea de argumentación que desvirtúe algo, ¿no? Lo que ha dicho, por ejemplo, Hugo Coya. No, ayer ya mintió. Ahora, ¿no? Petrosio ayer ya mintió. Ya salió a los medios a decir, no, esto ha sido consensuado, ¿ah? Imagínate que te destituyan por periódico consensuado. Ya está todo coordinado. No sé por qué tanto susto, tanta agitación, no hay nada que preocuparse. Todo consensuado. Todo el mundo, ¿qué? Y en el noche Hugo Coya salió, perdón, conmigo no he consensuado nada. Sí, pues. Ya, entonces, que renuncie, pues. No, digamos, si él no puede aclarar estas cosas, no veo que le quede otra, ¿no? No le queda otra, creo yo. No. Porque si no, para marzo está pedido. Se instala el Congreso y créame que todos los que hemos estado en este asunto vamos a recordar que es la segunda vez que vota alguien bueno. María Emma Manarelli es una persona muy reconocida en el mundo de la cultura, con estudios de género, una persona que ha apostado mucho desde San Marcos por la historia del Perú. Yo he tenido una visita guiada, impresionante el trabajo que estaban haciendo en la biblioteca con poquísima plata, de rescate y todo. La votó con Bea de burro. Burro. No sé, la conozco a María Elena. ¿Cómo puedes votarle a María Emma? O sea, que estas personas te acepten. También venía haciendo un buen trabajo y requería, pues, continuar la labor. No habían razones justificadas para interrumpir una gestión como esta, ¿no? ¿Qué le pasa a este señor? Si alguien tiene 2 títulos más que él, los vota. Es vergonzoso todo esto. Pero en fin, parece que la cultura ha sido la última rueda del coche, ¿no? Porque ¿saben cuántos ministros de cultura hemos tenido? 8. 8 ya estamos. 8 en 3 años, desde que entró Kuczynski. Es el sector donde hemos más tenido rotación ha habido. Qué pena. Porque es la última rueda del coche, pues. Entonces le dicen, ya, métete en cultura y después te cambio de sitio. Porque además, a 2 los han cambiado de sitio. Salvador Solar, bueno, después entró como primer ministro y Nieto entró después como ministro de Defensa. Y siendo un sector tan siendo importante, lo más importante, un país tan rico culturalmente como el Perú. Es un escándalo. O sea, uno de los grandes capitales que tenemos, uno de los grandes recursos es la 8 ministros. Riqueza de nuestra cultura. Y ojalá pronto sean 9, ¿no? ya a estas alturas ya no te queda más que desear que sean 9. Pero bueno, vamos a la oferta parlamentaria, que es lo que todo el mundo tiene que tener claro. Yo, por ejemplo, ayer me llegó la oferta de un parlamentario que postula por Alianza por el Progreso. Ofrece medio pasaje aéreo. Te juro, medio pasaje aéreo. ¿Ah? Y así vamos a tener muchos. ¿Ah? Gino Costa ya postuló, ya sabe lo que no puede ofrecer. Pero, ¿qué hacer con estas ofertas disparatadas? Bueno, en el Partido Morado se ha decidido que los candidatos no ofrecen lo que les da la gana. No hay ofertas individuales de los candidatos. Perfecto. Ya. Entonces hemos rápidamente, porque el partido se estaba preparando para el 2021, se ha hecho un plan legislativo de corto plazo para 16 meses. Ya, perfecto. Que todavía no está concluido, dicho ese paso. O sea, se ha hecho una presentación de 44 puntos, pero claro, ha habido una reunión nacional este fin de semana y los candidatos dicen, oye, está todo muy bien, pero hay cosas que en mi región no... Claro, que no está mi región representada. Propuestas, digamos, en términos de desarrollo agrícola. Claro, por ejemplo, las materias que nos interesan a nosotros, pesca, cultura, qué sé yo. Tema cultural, claro. Energía, transporte. Entonces se ha dicho, oye, mira, se trata de concluir la agenda en la que estábamos trabajando. Entonces, lucha anticorrupción, reforma política, reforma judicial, reforma del Congreso, que todo es parte del paquete anticorrupción. Todo lo que quedaba pendiente está en agenda y nos parece prioritario, empezando por acabar con el blindaje, ¿no es cierto?, del anterior Congreso a los cuellos blancos. Cambiamos las normas vamos al control político, pero primero vamos a la parte normativa. Inmunidad parlamentaria. ¿Se elimina o se pasa al control del Poder Judicial? Se elimina. Se elimina. Pero habrá que ver si hay los votos. Podría ser que sea la Corte Suprema quien lo levante, que fue la propuesta del Ejecutivo. Exactamente. Pero no tendríamos ningún problema en que se elimine. Luego, lo que faltaba de reforma política era que se aplicara para el 2021. Sí, y falta, por ejemplo, el segundo voto de la reforma constitucional para que quienes tienen condena en primera instancia por delito doloso no puedan postular. ¿Ustedes están de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Reforma de Alto Nivel? No le hemos discutido
en gran detalle, pero en principio sí, porque el compromiso es acabar con lo que queda pendiente de la reforma política. Porque esa reforma política reforma tenía judicial. Rosa Bartra pues le mete mano y la agarra machetazos, ¿no? O sea, no solo hay cosas pendientes porque no hubo tiempo para abordarlas, sino algunas de las cosas que se aprobaron requerirían corrección. Por ejemplo, dejar sin voto a los extranjeros, a los peruanos que viven en el extranjero. Eso lo vamos a corregir, pero en el sentido de que lo propuso la Comisión Tuesta, que es con un distrito electoral especial para los... No, porque de verdad yo he conocido... Los peruanos en el extranjero, que tengan mucho, 3 representantes en el Congreso. Claro, porque hay materia legislativa bien importante. Por ejemplo, el trato discriminatorio tributario a los peruanos que residen en el extranjero es brutal. Brutal. Usted no se imagina. O sea, ¿tú te parece que esa es una iniciativa que está plenamente fundamentada? Porque hay materia legislativa. O sea, por ejemplo, si usted vive en el extranjero y es residente peruano en el extranjero, residente en el exterior, y usted vende una casa, no se imagina, son las penas del infierno. Antes te llevaban 30% de la venta. Ahora está en 5% de la venta para el Estado, sin pestañear. O sea, como si fuera el comisionista. ¿Por qué? Porque vives en el extranjero. Entonces, hay una serie de actos de discriminación contra los residentes en el extranjero que pocas veces se conocen en el Perú, porque, claro, nosotros estamos ocupados de los problemas de los que viven acá, no de los que viven allá. Entonces, sí, yo sí es creo una comunidad numerosa, además estamos hablando de alrededor de 3 millones de peruanos, o sea, casi el 10% y además de los que estamos acá. Claro, y además toda la parte consular es muy engorrosa. O sea, estas personas tienen que tramitar certificados de supervivencia que son carísimos. Tienen que, o sea, toda la parte de tramitología, si es penosa para un peruano en el extranjero, es espantosa. Y hay mucho de cosas que se tienen que hacer por trato discriminatorio al peruano que vive en el extranjero. O sea, yo sí creo que justifica plenamente. Que son peruanos, además tienen derecho a ejercer su derecho, su ciudadanía, y además es una red muy útil para el Perú internacionalmente hablando. No solamente entonces, eso, le da de comer a muchísimas familias por supuesto, peruanas. Las remesas son bien importantes. Entonces tú no puedes decirle a los peruanos, tú eres peruano para mandar plata y ya no eres peruano, ¿no es cierto?, cuando no me conviene. Entonces, eso, por ejemplo, es parte de rehacer estas normas. Ustedes no tienen problema con eso. No, en absoluto. Pero te digo, como partido no hemos entrado al detalle. Claro. Una de las cosas que queremos hacer es, en las próximas semanas, invitar a Fernando Tuesta y el equipo de la comisión para, digamos, entrar en cada uno de los detalles. Pero la idea es, terminar. A pesar de y corregir si fuera necesario. Por ejemplo, una de las cosas que habría que corregir es si eliminamos el voto preferencial para el 2021. Ojalá que haya condiciones para eso y hacer que las primarias sean primarias de verdad, donde se ejerce el voto preferencial que vamos a eliminar en las elecciones generales. Hay que eliminar a como dé lugar el voto preferencial. Todos los problemas que tenemos están ahí. Ahora, el otro asunto complicado es la bicameralidad, que sí ha sido propuesta por la Comisión Tuesta. Rechazada en referéndum porque la gente la vio como tramposa, pero que podría ser debatida en el próximo Congreso. ¿Hay consenso para eso en el partido de ustedes? No. No lo hemos alcanzado, no. Y tampoco lo hemos discutido en profundidad, pero inicialmente hay la pregunta que nos hacemos de cuál es el sentido de empujar una reforma de esta naturaleza en este momento, cuando hace un año... Claro, la gente dijo que no. 85% dijeron no a la bicameralidad. Entonces, claro, uno puede explicar ahí que se dijo que no porque habían trampitas, pero igual... No es fácil y de repente los plazos son un poco cortos, ¿no? Ese es el problema. Y si tuviéramos 5 años, claro, claro, pensando bien en el 2026, de repente lo que hay que hacer es pensar en el 2026, ¿no? Sí. Acuérdate que la Comisión Tuesta es otra cosa que está pendiente de discutir, es que la Comisión Tuesta propone ampliar el plazo de gobernadores y alcaldes a 5 años y reordenar el cronograma electoral, pero al mismo tiempo recomienda revisar la no reelección para alcaldes y gobernadores. Ahora, que podría ser un primer paso para restablecer eventualmente para regresar a la reelección también para congresistas, ¿no? Ahora, en el caso de las reformas políticas, que hay varias todavía ahí para ver, hay muchas que implican un cambio importante en la conformación del Congreso. Y una de ellas es la renovación del Congreso. Por mitades. Por mitades. O sea, para ir a votar al 2023 y medio, ¿no es cierto? O 24. Para el 2024 teníamos que tener una nueva elección.
Porque esa válvula de escape sería la que permita obviar para siempre la cuestión de confianza y la revocatoria del mandato por incausada, ¿ok? Del mandato presidencial. Esa es la gran pelea. O sea, si tú me das renovación por mitad, sácame la cuestión de confianza. Que es como tienen los gringos. Acuérdate que la propuesta de la Comisión Tuesta casi que te saca la cuestión de confianza y la censura, porque obliga a que sea solo cuestión de confianza y solo censura del gabinete. De gabinete, nada más. Entonces tú quieres tirarte a Saavedra claro. en diciembre del primer año del mandato, acá con el gabinete. Exactamente. Con lo cual hace bien difícil que se ejerza esa pero, prerrogativa. Pero y lo mismo con la cuestión de confianza. Claro, pero para que eso funcione, ¿no es cierto? Tienes que tener la válvula de escape. Tienes que tener una válvula de escape. La válvula de escape es la renovación del Congreso. Entonces, el único problema que yo veo ahí es, y no es que esté en contra, pero tú tienes un gobierno que arranca con un Congreso, digamos... que sabe que va a durar la mitad. Y dura la mitad, y eso te puede cambiar completamente la configuración, ¿no? Claro, es que... 2 años y medio después. Digamos, pero permite que el sentir de la opinión pública esté expresado. Claro. En es el que Congreso. La institucionalización de la política es un mecanismo de relojería. Tú mueves acá la tuerca y se te malogra todo el aparato. Entonces, es muy complicado estar reformando instituciones solas sin saber el efecto que va a tener en las otras instituciones. Por eso, si tú no estableces una renovación del Congreso, entonces no puedes tocar la cuestión de confianza. Porque la cuestión de confianza está hecha para hacer una válvula de escape para disolver el Congreso. Para eso está. Bueno, dentro de la propuesta que hace Tuesta se mantiene la cuestión de confianza y la censura a través del Consejo de Ministros. Mucho más reducido. Lo que prácticamente la cuota, Así es. Pero, por ejemplo, le otorga y algo. habría que establecer una cosa que no se ha establecido, que solo se puede hacer una vez en los 5 años, ¿no? Claro. No está establecido, pero efectivamente hay que hacerlo. Pero lo que tú dices es, si hay renovación por mitades, entonces ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo de control. De oxigenar. O sea, cuando hay un enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, uno de los dos poderes tiene que cambiar. Nuestra Constitución hoy escoge que sea el legislativo, ¿no es cierto? Pero lo que puede suceder es que si el pueblo vota masivamente por la oposición al Ejecutivo, el presidente puede acabar renunciando, porque es evidente que no tiene respaldo y que no va a obtener absolutamente nada. Pero tienes que tener mecanismo. Cuando no hay mecanismo, antes se acaba en golpe de Estado. Hemos tenido la suerte de no acabar en un golpe de Estado, pero tenemos que encontrar un mecanismo que permita que esto se institucionalice. A la usanza de los otros países que ya lo resolvieron, además. Pero hay otras propuestas que van en la dirección también de fortalecer el Poder Ejecutivo, ¿no? Ajá. Obligar una mayoría calificada de 2/3 ya para la insistencia, por ejemplo. Y eliminar la vacancia por incapacidad moral, claro, que tendría que ser sustituida por un juicio político para el presidente. O sea, lo que le dan ¿no? que le dan al presidente en la propuesta es el derecho de veto, que no tiene actualmente. El presidente puede observar la norma, regresa y con mayoría simple se aprueba. Lo que al meterle una mayoría calificada de 87, lo que estás es dando derecho a veto, como tiene el presidente de los Estados Unidos y muchos presidentes en América Latina. Muchísimos. Acá la observación... Acá el presidente es muy vulnerable a la acción del Congreso, vía la censura, vía la insistencia, vía la incapacidad moral, que hace al presidente muy, muy frágil. Claro. Entonces me parece interesante, pero tendrías que eliminar la vacancia por incapacidad moral, pero sustituirla por un juicio político, sí, que amplíe el 117 que te dice solo se le puede juzgar por esto. Claro. Digamos, era lo que algunos... exigíamos en relación con Kuczynski, que se le juzgue el 2021. Claro. Pero claro, en una situación como esa, con Lavallato reventando acá, difícil tener un presidente que no había reconocido su vínculo con... Claro. Entonces, pero de repente un proceso de juicio político, ¿no es cierto?, pautado, no claro, en 15 días, claro, te hubiera permitido salir de esa situación. Como el impeachment que le están haciendo a Trump ahorita, ¿no? Pero el impeachment es un proceso muy largo que demanda, Nixon renuncia, no porque le hayan hecho el impeachment, sino para que no se lo hagan. Claro, 3 presidentes de Estados Unidos, entiendo, han sido sometidos al impeachment y ninguno ha sido vacado porque requiere 2/3 partes de los votos en el Senado. Claro, es imposible. Y en un sistema bipartidista como el americano... Imposible.
Absolutamente imposible. Tienes que haber pues matado a tu mujer en público, ¿no? Una cosa así espantosa. Tenemos que ir a la pausa, regresamos, vamos a seguir hablando de las propuestas que me queda claro, no van a ser las propuestas de los candidatos, sino la propuesta del partido. Sí. Lo cual es muy interesante, creo yo, porque estamos votando, eso refuerza la idea de que estamos votando por partidos. Sí. Eso es lo importante. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el candidato al Congreso, Gino Costa. Bueno, estamos conversando con él justamente por esta experiencia del Partido Morado que me parece interesante, de tratar de presentar una agenda. Yo le decía al público, tenemos que exigir proyectos llave en mano, o sea, que me presenten pues los proyectos. Tienen año y medio para legislar. Entonces, ya, nuestros proyectos de ley son estos. Mira, de lo que venimos hablando, todos están presentados. Los proyectos de la reforma política están presentados. Están presentados. Los proyectos que quedan pendientes de la reforma judicial, acuérdate que hay que crear un subsistema para de lucha control anticorrupción que integre corrupción y lavado de activos. Así es. Con un fiscal supremo. Eso quedó pendiente. Paralizado porque no quisieron. Lo modificaron de tal manera que en el Ministerio Público dijeron ya no queremos que se apruebe eso. Y también lo que tienen que crearse son los órganos de control externo. Ya están creados, pero no necesitas a la Junta Nacional de Justicia para que nombre a los titulares de ambos. Exactamente. Ese es el otro tema que ya no esté en manos ni del Ejecutivo ni del Congreso, sino de la Comisión Especial. Ahora, hay que modificar la ley de la Junta Nacional de Justicia. Hay que modificarlo. Porque la hicieron pésima por culpa de Rosa Berta. Además, dicho sea de paso, porque todo el mundo le dijo concurso público de méritos, que hicieron casi por designación. Es un desastre, ¿no? Pero en el caso de, digamos, también en el caso del TC, hay que volver al sistema de concurso público, que fue lo que generó la ley ya está, fue la ley presentada por el Poder Ejecutivo. Eso le da publicidad y transparencia al proceso de elección. Y además por un tema hasta simbólico, si esa fue la razón por la que disolvieron el Congreso, lo primero que tienen que hacer es aprobarla, ¿no? Lógico, por supuesto. Hasta simbólico, es decir, disolvieron el Congreso pasado porque se negaron a aprobar esta ley. Y luego proceder, y ahora sí, a los temas políticos. Primer tema, el caso Chávarri. Sí. Que en el caso que usted estuvo muy comprometido, un caso de blindaje. No es el único. A Inostroza hay que ampliar el juicio político. A Chávarri hay que acusarlo por los otros delitos y otros más. Pero también a los del CNM, también al resto de los fiscales supremos, etcétera. Esa va a ser una tarea, yo creo que inmediata del Congreso, ¿no? O sea, me imagino. Y prioritaria. Y es el punto número 1 en la propuesta nuestra de lucha anticorrupción que encabeza el plan de acción legislativa del Partido Morado, ¿no? Por razones obvias. O sea, no se puede renovar en un contexto en que queremos reforma judicial, no se pueden renovar las instituciones si tú tienes a las personas cuestionadas al frente de ellas impidiendo cualquier reforma. Eso espero que y saboteando las cosas que se hacen bien. Chávarri utiliza su poder para socavar el trabajo de Beli Pérez, que no son perfectos, pero ahí están. Hay que criticarlos cuando se lo merecen, pero en general están haciendo un trabajo importante. Y eso podría ser para marzo o abril del próximo año. Yo creo que, digamos, acuérdate que va a depender
de las denuncias constitucionales nuevas que pueda remitir la Fiscalía con prueba nueva, porque al haberse archivado todas estas denuncias constitucionales, tú puedes presentar una nueva denuncia siempre y cuando tengas prueba nueva. Felizmente, como las investigaciones siguen avanzando, yo no veo que haya problema en que la Fiscalía, ya no los congresistas, en este caso la iniciativa de la denuncia constitucional debería corresponder a la Fiscalía de la Nación. Pero hay dos, pues. Una es por delitos, que va a la Fiscalía, y la otra es la política. El juicio político. En los cuales ustedes pueden aprobar la destitución. Es verdad, sin esperar a una denuncia constitucional. Que venga la denuncia constitucional para que vayan a la destitución e inhabilitación, o cuando menos la suspensión mientras duran las investigaciones penales. Exactamente, eso está en la Constitución. Sí, infracción a la Constitución. Ustedes se van por el juicio político primero, sí, en tanto se presenten las normas, las acciones penales. Es verdad, y no tendríamos que esperar a una nueva denuncia. Reconforman la Junta de Supremos, de Fiscales Supremos, a una cosa un poquito más honorable que lo que tenemos actualmente, ¿no? Es un desastre. Sí. Pero luego tenemos también, importante tarea, la elección de los magistrados del TC. Por eso te digo, ahí tenemos ya la ley, con nombre y apellido como tú exiges, hay que aprobarla, y una vez que la apruebas, constituyes la comisión especial. Y la elección del señor Ortiz de Ceballos, ¿cómo quedaría? Entre comillas, elección. Se vuelve a votar, ya no se puede volver a votar, no es el mismo Congreso. Yo creo que no procede, ¿no? No procede. Desde mi punto de vista personal, si a él lo quiere, por ejemplo, Acción Popular, volver a presentar, tiene todo el derecho de hacerlo y entraría pues en un proceso de esta naturaleza, y a lo mejor le va bien. Así es. Que es lo que perfectamente hubiera podido hacer la mayoría del Congreso disuelto. O sea, en 3 semanas votábamos, ellos tenían los votos necesarios y elegían a Gonzalo Ortiz de Ceballos. Claro, no quisieron hacerlo así. Había una premura, pues, ¿no? Había una premura espantosa. ¿Qué tal día? Yo sabes que he hecho una clase solo el 30 de septiembre el otro día, nada más. Así, minuto a minuto y video tras video. Entonces no pueden haber sido tan torpes. ¿Cómo perdieron el Congreso? ¿Qué tal manejo de sesión? Es un disparate completo, pero completo. Yo he empezado a escribir sobre estos 3 años, he tenido que interrumpirlo porque ya la campaña me ganó, pero el primer capítulo, claro, es el 30 de septiembre. El 30 de septiembre. Es un capítulo entero y... Claro, es que yo les digo, 2 horas y media de clase, solo el 30 de septiembre. Es como para hacer una película. Es absolutamente espectacular el desmanejo de la mesa. Lo único que tenía que hacer Pedro Lachir era tocar la campanita y decir nos reunimos mañana. O no nos vemos hasta más tarde cuando discutamos el proyecto de ley del señor Salvador del Solar. Hay una propuesta que tenemos para completar la reforma judicial, porque acuérdate, se ha creado un consejo de coordinación de todas las cabezas del sistema, más el presidente, por ejemplo, el Ejecutivo y el presidente del Congreso. ¿Y el TC se niega a participar unilateralmente? Sí. Eso es una cosa rarísima. Se retiró pues Blume, ¿no? Se retiró Blume ya hace algunos meses. No, y sentó a toda la sala, a todo el TC, y le dijo al público, ¿se acuerdan? Una conferencia de prensa de 3 minutos y medio, dijo, los hemos convocado para decirles que no vamos a participar. Mal, porque lo que se trata es de tener un espacio más que mal para ver las grandes políticas públicas. Más que acá mal, no hay injerencia con la función que jurisdiccional. Además vamos a decirlo más claro, más que mal, ¿por qué? Porque es una ley. Claro. Yo no puedo declararme rebelde ante la ley. Hubieran podido objetar la ley en su momento, no lo hicieron. O sea, la objetas o le pides a alguien que presente, o tú mismo presentas la acción de inconstitucionalidad y dices que esto es inconstitucional. Pero no, ¿saben qué? Los he convocado para declararme rebelde ante la ley. Y nadie les ha dicho nada. Nadie les ha dicho nada. Pero en todo caso, tienes además los nuevos órganos de control que son mixtos, porque la cabeza de ese órgano de control puede ser un hombre o una mujer sin relación alguna con el Ministerio Público y el Poder Judicial, y ojalá que lo sea. Así es, y de nombrada por la Junta. Y de preferencia que no lo sea. Más la Junta. Ahora, la propuesta que estamos haciendo nosotros es crear una academia de la magistratura distinta que la actual, que sea la puerta de ingreso a la carrera fiscal y judicial, previa formación, porque hoy día no te forman para ser fiscal o juez, que es un poco el modelo español, el modelo francés, para profesionalizar, ¿cierto? La carrera fiscal y judicial. Bueno, eso en cuanto a lo que tienen que hacer como tareas de elección de nuevos
miembros del Tribunal Constitucional, destitución de los que tienen que salir, etcétera. O sea, hay un trabajo ahí de control político, otros a ir adelante con la reforma de justicia, la reforma de... sobre todo la reforma política, y la reforma que se hizo a la mitad, y algunas de las cosas que se hicieron, como por ejemplo el voto preferencial, claro, que se mantuvo, por lo menos hasta las elecciones del 2021, de repente podemos acabar con él para las próximas elecciones, ¿no? Hay una agenda, si hubiera consenso para eso. Hay una agenda importante de temas en el contexto en que estamos viviendo hoy, de defensa del consumidor. Temas que van a ser bien complicados. ¿Por qué? Porque lo que ha demostrado el financiamiento ilícito de campaña es que habían intereses cruzados. Y el mismo presidente lo dijo en el CADE. ¿Por qué me he demorado tanto en sacar una norma de medicamentos genéricos o una norma de octógonos? Entonces, hay temas de defensa del consumidor que sí parecen poco liberales y muy controlistas, por un lado, pero por otro lado están requete frenados por intereses muy particulares. ¿Tienes algunos en mente? Bueno, hay en este momento hay un gran debate sobre el tema de tasas de interés. Yeah. Porque, claro, lo que todos queremos como liberales... Bueno, tú has anunciado, me ha sorprendido que seas tú además quien lo anuncie, que eventualmente vamos a terminar en control de tasas de interés por el descontrol que hay. Exactamente, porque cuando la gente cuando tú abusas y te disparas al pie, entonces, claro, terminas desangrándote solito. O sea, no es posible. ¿Y cuál es la propuesta ahí? No lo sé. ¿Estableces un criterio para tener franjas? Algunas bandas, algunas franjas, que el BCR intervenga. Pero claro, si tú tienes el promedio por familia peruana hoy de endeudamiento por familia es 22.000 soles de créditos de consumo. Es alto, ¿ah? Eso es una bola de nieve. Alto para el promedio de los ingresos. Exactamente. Y es parecido a lo de Chile. Y eso termina en una explosión. Entonces, sí creo que va a haber un debate y que van a tratar de discutir a morir el tema. Yo creo en la libertad de tasa de interés, pero también entiendo el abuso. Y la otra es el tema de AFP, por ejemplo, que se amarre la ganancia de la AFP a la ganancia del pensionista, del aportante a su pensión. Es decir, mi AFP ha ganado, no sé, ¿no es cierto? 15% de rentabilidad sobre su evicta después de, ¿no? Y yo he ganado 0.2. ¿Por qué él gana un montón de plata y yo no gano nada si él me está administrando mi plata? Lógico. Vamos amarrados, pues. Claro. ¿Ya? Tú pierdes, yo pierdo. Tú ganas, yo gano. Vamos juntos. Por lo menos un porcentaje de mi fondo tiene que ir amarrado a tu ganancia como empresa. Si no, me va al Estado, pues, ¿no? Donde no me van a dar nada igual. Bueno, y está pendiente, y yo no sé si hay tiempo en estos 16 meses, toda la revisión del sistema pensionario. Por eso, pero por ejemplo, porque esa solo es una fracción de los ciudadanos estamos en las AFP, pero hay la otra familia. fracción que está en ONP y hay gente que no está en... Que no está en nada y que, digamos, desde mi punto de vista muy liberal, no deberían existir las AFPs y cada uno debería hacer con su plata lo que le dé la gana. Pero claro, no es lo que el Estado quiere. Porque en el Perú, hay que decirlo con franqueza, el Estado nunca se ha ocupado de los ancianos. De los ancianos se han ocupado los propios ancianos y sus familias. O sea, no es, a veces es que los indigentes van... ¿Qué indigentes? Acá en el Perú, las familias se ocupan de sus viejos y los viejos se ocupan de sí mismos. Entonces, déjense de tonterías. Pero en realidad, es que hay pensión 65 desde el gobierno pasado. Claro. Desde el gobierno pasado, que efectivamente la mayoría de los ancianos desprotegidos están en condición de indigencia, sí, pues, porque no pueden trabajar. Pero en realidad, este tema se ha resuelto socialmente, no se ha resuelto por acción del Estado. Entonces, ¿por qué me van a obligar a ahorrar? No me da la gana, pues, ahorrar. Entonces, ahora, yo creo que el gobierno ha dado un paso importante en ampliar el CIS. Claro, eso tiene que ir acompañado de los recursos, porque pero, si no perdón, es un saludo a la bandera. Discúlpeme, eso es un engaño, muchachos. Discúlpeme todo el mundo, ¿ya? El seguro integral de salud no es seguro, porque yo no pago una prima. No es integral, porque no me cubre todo. Y bueno, y lo de salud puede estar en discusión. La salud pública en el Perú siempre ha sido gratuita para todos los peruanos que no puedan pagarla. Eso es lo que dice la Constitución. ¿Cuándo no ha sido gratuita para todos los peruanos? Que es mala, es pésima, efectivamente, pero lo único que me están dando es un carné para que me sienta más tranquilo. Pero si no me ponen un cobre encima, no. Claro, es la misma salud que teníamos ayer, no mejora por decreto. Claro, la posibilidad de otorgarle una pensión mínima a cada peruano y un acceso a la salud pública gratuita de verdad. ¿Así es?
debería ser un objetivo Claro. nacional que tengamos que hacer realidad en los próximos años. Eso demanda un incremento significativo de la capacidad de recaudación Claro. que tenemos, porque estamos recaudando 15%, Claro. y para eso necesitaríamos pues recaudar 20, 22 como mínimo. Como mínimo. Y la verdad que yo no sé dónde, porque tampoco los formales los puedes cargar más. Claro. Ahí tú tienes que ir acabando con la informalidad, pero una de las formas de hacerlo es incorporando a la gente a sistemas de salud Así es. que funcionan y a un sistema pensionario que también funciona. Un poco Es una más. forma de meterlos en la formalidad, Claro. ¿no? Claro, pero hay ahí otro paquete, como le digo, de normas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, que el Congreso no aprobó en los últimos 3 años por razones absolutamente absurdas. Bueno, todo el tema de también políticas orientadas por género. La palabra género demoníaca. Eso tiene un papel importante en la propuesta de nuestra. ustedes. Claro. O sea, tenemos crímenes de odio, tenemos todo el tema de que yo siempre peleo por el tema de el gran cuello de botella para denunciar violaciones y maltratos en el Perú es medicina legal. O sea, es lo peor que hay para una mujer. Y el problema es que está centralizada. Sí. ¿Ya? Y lo único que hay que hacer es sacar una ley para que se descentralice y se pueda realizar en cualquier hospital de salud pública. Y hace años que peleo por eso y todos los congresistas o aspirantes a congresistas me dicen que la van a sacar y no la sacan. Porque cuando tú descentralizas la prueba, la obtención de la prueba, como sucede en los Estados Unidos. Ese es el principal cuello de botella Claro. en la tramitación de todos los casos. Entonces, ¿qué haces? En vez de que sea en un solo sitio, en el centro de Lima, que no sé qué, te tratan pésimo, no hay turno, tienes que hacer cola, que la prueba que tú obtengas en la central de emergencia Casimiro Ulloa valga lo mismo que la del medicina legal. Claro, porque medicina legal que tiene poca gente, una llegada territorial limitada. Porque quieren tener monopolio. Claro. Entonces tú dices, ya, rompo el monopolio y hago que cualquiera, con la mínima capacitación, el hospital tiene que, María Auxiliadora, 2 de Mayo, todos los hospitales de salud y de MINSA tienen personal capacitado para atender personas que entran por esta causa y se les pide su certificación. Entonces la mujer que está golpeada se atiende y en el mismo acto obtiene la prueba. No que no se puede atender y tiene que ir así, golpeada de arriba abajo, ir al médico legista. No lo tenemos en la propuesta, lo vamos a incorporar. Pero claro. lo he pedido, no sabe la cantidad de años que lo vengo pidiendo, porque ese es el gran cuello de botella. Y así como esas iniciativas, el otro día estaba sentado con alguien y yo ya me he lanzado como 10 iniciativas. Así como esas iniciativas hay otras que son bien importantes para determinados sectores, determinados grupos, si se quiere, minoritarios, pero que el Congreso nunca las tiene en cuenta. Yo no entiendo por qué. O sea, hay materia para legislar, materia importante. ¿Cuándo van a tener listo su plan legislativo? No, ya hemos presentado el plan legislativo, puntos. 44 puntos, ¿no es cierto? Claro. Y con dos frases. Y faltan temas que no están incorporados. O sea, hemos hecho una primera presentación y vamos a lo largo de la campaña. Pues claro, el partido estaba preparado para las elecciones de 2021 y de repente en muy poco tiempo ha tenido que armar esto. Claro, porque además yo digo a los partidos, si tú tienes unos lineamientos, o sea, tú crees que, no sé, pues el Perú debe ser de alguna forma, porque para eso has formado un partido, esos lineamientos los tienes que tener aterrizados en políticas y en proyectos de ley. O sea, en política, sin ninguna duda, más difícil en proyectos de ley, y como el caso del Partido Morado todavía no han estado en el Congreso. Entonces, lo interesante ha sido que cuando hemos entrado, por ejemplo, Alberto y yo, lo primero que han hecho es nos han incorporado al equipo para armar este plan en función de qué cosa falta para completar el quinquenio legislativo. Entonces, lo que te hemos dicho, lo que tú has agregado, violencia de género, por supuesto mantenerse vigilantes para que avance la reforma universitaria y educativa en general. La moratoria, por ejemplo, hay que mantenerla. Hay una presión para que se creen más universidades. Bueno, la moratoria es el primer punto de nuestra propuesta educativa. Pero la propuesta que ha salido todavía es modesta y estamos trabajando. Claro, porque la moratoria tiene que continuar. La moratoria termina ahorita. Nosotros hemos propuesto 5 años más de moratoria. Claro. O sea, tú no puede ser que la SUNEDU esté cerrando universidades, ¿no? Y al costado hay otra ventanilla que dice se abren universidades. Está cerrándolas porque son malas. Entonces tienes que reubicar a los alumnos en otras universidades.
una vez que terminas ese proceso, ¿no es cierto? Y que te traigan propuestas más o menos elaboradas, podrás considerar, pero eso no va a pasar hasta dentro de 5 años. Y lo que estamos proponiendo también es que el superintendente nacional que dirige SUNEDO sea elegido por concurso público y no como ahora que es el Ministerio de Educación. Tener un poco más de legitimidad. Ya. Pero sí, no, esa propuesta falta también enriquecerla. Claro. Pero ya tenemos lo que te digo, el paquete anticorrupción, reforma política, reforma del Congreso. Estamos proponiendo que por lo menos los congresistas de Lima renuncien a su bono de instalación, que renunciemos al bono de representación, que renunciemos al resguardo policial. Que además, mire, ya eso es interno del Congreso, pero mire lo que ha pasado en Santiago de Chile. ¿Qué pasó? En Santiago, Valparaíso. Han reducido a la mitad. O sea, qué y generoso ese sueldo como para que tú cortes a la mitad. Y no solamente eso, además decían que no se podía. No se puede. Entonces, claro, la primera semana de incendio, la segunda, la tercera, a la cuarta ya te reduces el sueldo a la mitad. Porque lo simbólico, o sea, en realidad en el fondo, señores, que los congresistas ganen un poco más o un poco menos al presupuesto de la República en porcentaje no le hacen mella. Pero es simbólico. Sí. O sea, es simbólico porque la gente tiene la sospecha fundada de que la mayoría de la gente que quiere entrar al Congreso lo hace por sacarse... por los privilegios. Claro, por sacarse la tinca. O sea, es algo así como, ya, entré bestial. Entonces tengo seguro médico privado porque los congresistas no se atienden en el salud, que es donde se atienden todos los... Miren, una semana de los congresistas haciendo cola, ¿no es cierto?, en un hospital de Minsa, y yo les aseguro que la salud pública cambia. Empieza a cambiar, claro. Si los congresistas tuvieran que mandar a sus hijos a la educación pública, la educación comenzaría a cambiar. O sea, no son usuarios de los servicios que tienen que regular. Porque, tú dices, ¿cómo? Que la cola es... Cuando tú eres usuario del servicio que tienes que regular, protestas. Claro. Y dices, esto no puede ser así. Y el problema es que el congresista, la semana de representación no lo acerca a la gente. Lo que le acerca a la gente es vivir como vivimos todos los peruanos. Entra al Congreso y le ponen un seguro de salud privado que probablemente nunca ha tenido y está encantado, porque obviamente estás encantado, mejora tus condiciones de salud. Es un buen seguro. Lo primero que te ponen es el seguro de salud privado, ¿no? Recibes una cantidad de plata que muy pocos, no digo que todos, pero muy pocos han recibido antes. No más de 10 deben haber recibido esa cantidad de dinero antes. Y por supuesto, los de provincia se mudan a Lima. Lo primero que hacen es comprar departamento, matricular a sus hijos en el colegio de Lima y absolutamente... entonces hay que pagarles para que vuelvan. ¿Y a qué vuelven? A hacer reuniones que no tienen ningún sentido. Donde la gente les pide cosas que no corresponde que le pidan. Que no corresponde, señor, por favor, congresista, nos hace el puente, no sé. Y terminan como todos los que han terminado como los Temerarios del Norte o como Lucianita León, ¿no es cierto?, vendiendo favores en la Comisión de Presupuesto. Claro. Eso hay que prohibirlo. Eso en la reorganización del Congreso, el anexo 5 tiene que estar prohibido, pero prohibido. Esa es la fuente del delito. Pero no creo que me sigan muchos, ¿no? No, pero debería hacerse. O sea, la comisión de presupuesto no puede tener pues 48 miembros de 130. ¿Ya? Eso es un descaro. Discúlpeme, pero eso ya es descarado. ¿Ya? No, ¿por qué tiene 48 miembros? Podría tener 12, ¿no? Finalmente están revisando la propuesta del Ejecutivo y no proponen nada. 48 miembros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se reparten las obras. O sea, es una desvergüenza, pues. Por favor. Y claro, ahí no están los de Lima, es verdad. Pero están todos los de provincias. Empecemos por ahí, ¿no? Y normalmente la presidenta o presidente de la Comisión de Presupuesto no saben ni sumar. Los últimos, por lo menos los que hemos visto. No, la educación universitaria no pasó por ahí. Nunca. Entonces, ya pues... y después, ¿qué ofrecemos? Claro, porque claro, el que está en el poder dice, ya, yo elimino eso. Y después, ¿cómo alegramos a los congresistas que tienen que votar por nuestros proyectos? Con un no rotundo del primer día. El congresista no puede gestionar intereses.
No puede gestionar intereses de nadie, ni aun de las causas más nobles. Pero pucha, explícale eso a la gente por la que tienes que votar. Claro. Congresista sacado mudo. No, yo estoy de acuerdo, yo no he tenido nada que ver con eso y con ese tipo de prácticas. No he sido parte del presupuesto, no he ido nunca. Claro, pero las ha visto pasar. Sí. Ante sus ojos, digamos. Y ha dicho, ah, caramba, ¿no era que se oponía y ahora está a favor? En fin, bueno, nos tenemos que despedir. Le deseo mucha suerte en esta campaña. Gracias, Rosa María. Bueno, me imagino que el programa en el jurado se va a resolver. Ojalá, Y esperemos que esto, digamos, nos vote rápido ya a un proceso electoral ya de verdad, ¿no? Donde yo tenga acá pues candidatos que vengan todos los días, que nos hablen de sus propuestas, de qué cosas quieren hacer, qué están pensando, nosotros, y que con eso ya concretemos pues Ahora, como viene la fiesta de fin de año, seguramente la campaña de verdad comienza el 2 enero. o el 3 de enero, ¿no? Van a ser 3 semanas súper intensas. Piense usted que un político siempre está en campaña. Sí, eso sí. Eso sí. Un político siempre está en campaña. Hay algunas preguntas, Rosa. A ver, perdón, me estaba olvidando las preguntas del ¿La público. inmunidad se va, congresista? No, nosotros estamos planteando que se vaya, sí. Y tenemos tiempo para hacer las dos, digamos, votaciones, porque requiere reforma constitucional. ¿Qué posición tienen sobre los candidatos del Partido Morado sentenciados y están postulando? Mira, hay 7 candidatos que aparecen con algún tipo de sentencia. 2 por agresión física. Los 2 ya han sido inmediatamente separados, se les ha pedido la renuncia y han renunciado. Hay 3 que tenían proceso por alimentos. Todos están al día en sus obligaciones, están cumpliendo con sus obligaciones y el partido les ha dicho que espera que cumplan porque si no es el caso, serán separados del partido. Y después hay una persona que es representante de una empresa que tiene una obligación, me parece, tributaria, que está honrando a la empresa a la que representa, no es una obligación de ella, y otro caso más donde también hay el pago de una deuda que está honrándose. Entonces, en realidad de los 7 se ha excluido a los 2 por agresión y en los otros casos se ha verificado, digamos, que es gente que está sometida a la justicia y cumpliendo con sus obligaciones. ¿Hay alguna propuesta en concreto para las AFPs? ¿Alguna propuesta en concreto para las AFPs en este momento? Y yo no estoy en condición de hacerla. Y como digo, el plan legislativo que se está enriqueciendo y ampliando tendrá un acápite que hoy día no tiene sobre ese tema, pero no me atrevería a hacer ningún anuncio al respecto todavía. Están pidiendo leyes severas para los choferes que no pagan multa y para los... Y hay sobre eso una iniciativa que llegó al Congreso, una iniciativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima con Jorge Muñoz, que está en el Congreso, que hay que sacarla adelante. Sí. Eso, digamos, yo no sé por qué no salió más rápido, pero bueno. ¿Pero qué quiere? Las penas de cárcel, pues ya no sé qué más hacer, porque no quieren pagar las multas, te llevas el carro, chapan otro carro, o sea, ¿qué se hace con gente que simple y llanamente vive al margen de la ley? Mira, no conozco el detalle del proyecto, lo voy a revisar porque me parece un tema bien relevante, pero parece la fórmula que ha encontrado la municipalidad para lidiar con este asunto, lo reviso. Rosa María, te preguntan, te piden un comentario sobre el CAL, sobre las elecciones del CAL y posible... A ver, como soy abogada tengo que decir algo, fíjense, yo no asisto a lugares donde creo o sospecho fundadamente que mi vida puede estar en riesgo. De verdad, o sea, cuando uno sabe que va a ir a un sitio multitudinario donde no hay condiciones de seguridad, mejor no ir. Así como usted le dice a sus hijos, mejor no vayas a ese concierto, no hay seguridad, igualito. Acá estaban convocados a votar más o menos 40.000 personas. En un colegio antiguo del centro de Lima, sin policía suficiente, sin orden suficiente y con una puerta enana por donde tenían que pasar miles de personas. Las imágenes que hemos visto pues eran inevitables. Se estaba votando bien electrónicamente. Te ahorrabas el local, o sea, costo cero para el colegio. No tenías que llamar policía, no había condiciones complicadas de seguridad.
Pero ¿qué hicieron? Para estas elecciones suspendieron el voto electrónico. ¿Por qué? Porque el voto electrónico no lo pueden mangonear, pues. No hay mangoneo en mesa. En el voto electrónico todos votamos a través de una contraseña que nos dé el CAL, entramos, ¿no es cierto? Votamos desde nuestra casa y el resultado lo tienes instantáneo. No les dio la gana de continuar con el voto electrónico. ¿Para qué? Para sacar esta trafa, pues que es lo que hemos visto. Las elecciones son nulas. Pues si todo el mundo lo sabe. Miren, una elección donde el que tiene más votos de V. Stein tiene que ser nula, pues, por casi por, como dicen, petición de principio. ¿Ya? Es ridículo creer que no ha habido trampa, pues, ahí. Y ojalá que las anulen, ¿eh? O sea, la comisión de disciplina, varias comisiones dijeron que tenían que ser anuladas, pero eso lo tiene que decir la decana, que parece que quiere ir a una segunda vuelta, pues, ¿no? Una cosa así disparatada. Pero esto nos lleva a una meditación mucho más importante, que es, ¿para qué sirven los colegios profesionales? Porque yo tengo que cotizar todos los meses, parece mamarracho. Todos los meses tengo que pagar. De verdad. Ya no sé cuánto pagamos, 15 soles. Mi marido me lo paga porque ya quiere que esté al día siempre. Pero la verdad que a veces me provoca ir y renunciar. ¿Para qué? O sea, ¿de verdad para qué sirve esto? Se supone que el colegio tiene como misión garantizarle al público la idoneidad ética de sus miembros. Ese es el fin del colegio. Y en ese fin se ha avanzado poquísimo. Por el amor de Dios, si a Chávarri no lo pueden suspender, a Chávarri, que hacía cargar las cajas, lacraba una oficina, o sea, esos son los coleguitas, ese es el nivel de los coleguitas. Entonces, ¿para qué sirve el colegio? Lo que necesitamos es una ley que cambie el sentido de los colegios profesionales. La gente tiene todo el derecho a asociarse libremente, pero yo no me puedo asociar libremente. Estoy obligada a asociarme al Colegio de Abogados de Lima si quiero ejercer la profesión de abogada en Lima. Y tengo que someterme a estas barbaridades como poner en riesgo mi vida para ir a votar. Yo, la verdad, no me gusta pagar multas, ¿no? Y cumplo con mis obligaciones, pero si voy a poner en riesgo mi vida, mejor me quedo en mi casa, ¿no? Mi vida vale más que la multa del CAL. ¿Han visto ustedes la gente cómo se caía al piso y le pasaban por encima? No ha habido un muerto de milagro. Pero no ha habido un muerto de milagro en un gremio de abogados. Es una vergüenza. Que les cuente, lo puedo invitar un día al señor Carlos Rodríguez, que siempre nos da de comer muy rico. Es una persona con discapacidad. Lo han tenido que sacar en vilo entre varios para que no lo maten. Porque el hombre está con muletas. O sea, a algunos colegas le han salvado prácticamente la vida. Entonces, eso no es una elección, pues. O sea, de verdad, eso no es una elección, es una vergüenza. He ido a muchas elecciones del colegio de abogados y no eran así. Y la otra cosa es que si no tienen plata para alquilar locales aparentes ni para seguridad, vamos al voto electrónico. Y una cosa más, no debería ser obligatorio votar. Nos obligan a votar y tenemos que pagar multa, lo cual es una barbaridad. Una barbaridad. Rosa María, y también te preguntan, bueno, es una pregunta que ha corrido el fin de semana, ¿es posible la nulidad de la sentencia del Tribunal Constitucional en el tema de Keiko Fujimori? Sería muy raro, pero yo estoy de acuerdo con los que dicen que 331 no es 4. 331 no es 4. Yo sé que mucha gente se mete a estudiar Derecho porque no quiere ver matemáticas, ¿no? Pero de verdad, 331 no es 4. Se necesita 4. Y hubieron 3. 3 y 1. No hubieron 4. O sea, el voto de Ramos no se parece en nada, en absolutamente nada, al voto de los 3 que votaron juntos a favor de la excarcelación. Dice, todo lo que ellos dicen, yo estoy en contra. Todos los fundamentos. Yo tengo un nuevo fundamento, distinto. No me lo ha presentado la defensa. Yo lo saco de mi bolsillo y digo, no hay Congreso. Entonces ya no hay obstrucción. Que salga libre. Entonces, como en la resolución coincide, pero no los fundamentos, entonces tenemos 4 votos. Y la jurisprudencia del TC dice que los fundamentos tienen que coincidir. O sea, es un problema de contabilidad. Pero no solo no hay Congreso, sino que ya fueron disueltos los cuellos blancos. Claro, y también han sido disueltos los cuellos blancos. O sea, como hay algunos investigados por algunos delitos menores, claro. Pero los cuellos blancos están vivitos y coleando, siguen controlando. Claro, siguen controlando el Callao.
¿Qué le pasa? ¿Y la Corte Suprema? No, y la Corte Suprema, y la Junta Fiscal Supremo. ¿Qué disolución es esa? Claro. Entonces, pero al margen del fundamento que podemos encontrar, porque fíjense, si no tener bancada es causal de que ya no obstruyes a la justicia, entonces ¿qué hace Susana Villarán presa? Pero Pablo Kuczynski con arresto domiciliario. Claro. Que salgan nomás, si ellos no tienen bancada. O sea, todo político dice, yo no tengo. Y en general, todo preso común puede decir, yo tampoco tengo bancada. ¿Por qué? Señor Ramos, sáqueme de la cárcel, yo no tengo bancada. Es un disparate. Pero al margen de lo disparatado, 3-3-1 no es 4. Hay veces en que 3 más 1 no es 4 porque no hay un más. Es diferente. El voto del señor Ramos es diferente. Y lo que dice las reglas del Tribunal Constitucional es que los votos tienen que ser iguales por sus fundamentos y por su parte resolutiva. Y los fundamentos de 3 y 1 son absolutamente diferentes. No es que en algunos coinciden y en otros no. No. No hay ninguno que coincida. No hay un fundamento que coincida en las dos resoluciones. Ninguno. Entonces han pedido que efectivamente se pida la nulidad. Porque no hay un más. Hay un 3-3-1. No hay un más. Pero, ¿Y eso quién lo hace? El procurador. Claro. Pero ¿qué va a pasar? Que el 3 y el 1 son los que van a terminar resolviendo esa solicitud. La declaran improcedente, pues. Y nos quedamos así. Yo me quedé con Fujimori y no estaría tan tranquila. Vamos a seguir hablando del tema. 3-3-1. Matemáticas. Nos tenemos que ir hasta mañana. Gracias a Gino Costa por estar con nosotros. No se olviden que acá vivimos de la divina providencia. No nos dan maletines con plata. Nada. No hay Credit Corp. No hay Credit Corp. No nos cae nada. Ni la Confiem. Nada. Y como vivimos de la divina providencia, les pedimos que por favor contribuyan a través de PayPal en nuestra página web. Delivery e informaciones de la rifa. 959-679662, 959-679662 y 959-681908. Hay información para el delivery de la rifa. Claro, sí, yo tengo que entregar unas rifas que me han pedido. Ya, muy bien. No se olviden, la rifa para nosotros es vital, vale 5 soles, por Dios. Y ya. es un auto. Y se lleva un auto por 5 soles. 0 kilómetros. No le garantizo, pero tiene la opción de llevarse un auto. Muy bien. Nos vemos, Rosa María. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.